8 en punto de la noche, les doy la bienvenida al debate programático. La organización de este encuentro, al igual que el debate presidencial del domingo pasado, estuvo a cargo de la Alianza Estratégica de Universidades Nacionales junto con otras entidades. Son las siguientes: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria de La Molina, el Consorcio de Investigación Económico-Social CIES, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Nuestro agradecimiento a todas estas instituciones y al Museo de la Nación que nos acoge esta noche. De acuerdo al compromiso firmado por los representantes del Partido Unión por el Perú y del Partido Aprista, el objetivo de esta cita es hacer posible que la ciudadanía conozca y reflexione sobre los planteamientos y propuestas de gobierno de cada partido. Ese y no otro es el objetivo de esta noche, el cual debe desarrollarse en beneficio del elector que nos observa esta noche y por respeto al mismo, bajo condiciones de equidad y neutralidad. Y quiero ser muy claro en esto, con altura y responsabilidad. Ambos partidos políticos han acordado con los organizadores del evento las siguientes reglas del debate. Primero, 4 serán los temas que se abordarán en el siguiente orden. Primero, política económica y generación de empleo. Segundo, recursos naturales e infraestructura. Tercero, políticas sociales. Y cuarto, educación, ciencia y tecnología. Segundo, en cada tema habrá una exposición inicial de hasta 5 minutos y una réplica de hasta 2 minutos. Tercero, el orden de presentación de los representantes de cada partido ha sido sorteado hace unos minutos. De acuerdo al mismo, le corresponde empezar al partido aprista y luego este orden se va a ir alternando en los turnos y en los temas siguientes. Cuarto, habrá una exposición de cierre de hasta 3 minutos y que, de acuerdo al sorteo realizado también hace unos momentos, le corresponde empezar al partido aprista y terminar al partido Unión por el Perú. Quinto, cada partido ha tenido derecho de asistir con 25 personas, además de los expositores que van a intervenir en el debate de esta noche. Según el acuerdo al que han llegado los partidos, podrán ser hasta 2 personas en cada uno de estos temas. A todos los asistentes les recuerdo que no está permitido realizar ninguna expresión de aprobación o de rechazo a lo expresado por los expositores. Estoy totalmente seguro que no va a ser necesario, pero si esta regla se incumpliera, me veré obligado a detener el debate y a pedirles que abandonen la sala. Sexto, a mi cargo va a estar la moderación del debate, lo cual incluye la estricta administración del tiempo asignado a cada partido, lo cual, vencido este, se va a cortar el uso de la palabra. Los expositores, tal como ocurrió en el debate presidencial, cuentan con un sistema de semáforo que le va a facilitar la tarea a mí y a ellos. Finalmente, después de cada bloque temático, va a haber una pausa de 1 minuto para poder hacer el cambio de expositores. Señoras y señores, el encargo que ambos partidos me han dado esta noche es el de moderar el debate para que se desarrolle con orden y con respeto, que es lo que la audiencia requiere. Los millones de peruanos que nos están observando en estos momentos demandan de todos ustedes una confrontación de ideas respetuosa y responsable, por lo cual los exhorto a entregar su mejor esfuerzo en esa dirección. Serán finalmente los ciudadanos los que van a evaluar sus presentaciones. Dicho eso, y antes de empezar formalmente el debate, quiero cederle la palabra brevemente al presidente del comité organizador, el ingeniero Roberto Morales Morales, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, para que nos dé unas palabras de presentación. Rector, gracias. Adelante. Muy buenas noches. Expreso mi agradecimiento por la confianza depositada por el Partido Aprista Peruano y el Partido Unión por el Perú al haber decidido que la organización del debate presidencial y del debate técnico programático sea realizado por la Alianza Estratégica de Universidades, conformada por San Marcos, la UNI y la Agraria de La Molina, y con el apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social, el Colegio de Ingenieros de Lima, de Televisión Nacional y de la Asociación de Radio y Televisión. Ahora, con el avance de la tecnología,
se ha logrado transmitir la señal del debate en directo por Internet usando redes avanzadas. Para tal efecto se ha contado con el apoyo de CONCITEC. La inversión en ciencia, tecnología e innovación es clave para competir en la contemporánea sociedad global del conocimiento. Esta inversión debe ser decidida y realizada conjuntamente por el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil. Sin embargo, actualmente es de apenas 1 por 1000 del Producto Bruto Interno, siendo fundamental que este porcentaje crezca paulatinamente hasta llegar a de los países mejor posicionados de Sudamérica. En nombre de todas las instituciones antes mencionadas, expreso nuestro reconocimiento a los representantes de ambos partidos políticos por la capacidad de diálogo y sobre todo por el consenso al cual se llegó para hacer realidad ambos debates. Finalmente, invoco a toda la comunidad nacional a mantener el orden y la calma con miras a las elecciones del próximo domingo, para que se desarrollen en un clima de estabilidad y paz social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Dicho eso, vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con el primer tema de la noche, que es política económica y generación de empleo. Pausa y volvemos. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a ir entonces con el primer tema de la noche, que es política económica y generación de empleo. Quiero presentar a las personas que van a participar en esta parte del debate, empezando por los representantes del Partido Aprista, que son los que van a, de acuerdo al sorteo, empezar a hablar. Son los señores Enrique Cornejo, quien va a estar acompañado de la señora Mercedes Arauz. En el caso de UPP, van a participar en esta parte del debate, a mi izquierda, los señores Félix Jiménez y Walter Aguirre. Dicho eso, pues tiene la palabra el representante del Partido Aprista, el señor Enrique Cornejo, por un espacio de 5 minutos. Adelante. Buenas noches. Para el Partido Aprista, la política económica debe contribuir al logro de un desarrollo con justicia social. Esto significa crecimiento económico, pero también empleo digno y mejora de los niveles de vida de los peruanos. Nuestra visión del Perú hacia el 2011 es un país líder en América del Sur, que crezca anualmente al 7%, que pueda generar por lo menos 350.000 puestos de trabajo por año y que pueda disminuir la pobreza absoluta en por lo menos 50%. Para lograr ese objetivo necesitamos un gran esfuerzo de inversión, privada y pública. Y esto significa llevar la inversión a no menos del 25% del valor de la producción. Y en este esfuerzo se necesita estabilidad económica, prudencia en el manejo de las finanzas públicas, estabilidad monetaria y, por supuesto, confianza para que esas inversiones puedan llegar y mantenerse en el tiempo con reglas de juego claras y estabilidad jurídica. Este esfuerzo nos puede permitir en poco tiempo llevar al Perú a la calificación de grado de inversión. Esta calificación que no solo permitirá que vengan las inversiones, sino que permitirá que el Perú cada año deje de pagar al menos 750 millones de dólares en intereses por su deuda. Pero esto significa también que tenemos que hacer que el crecimiento se vincule al empleo.
Y para que eso ocurra, necesitamos políticas sectoriales precisamente en aquellos sectores que tienen esa capacidad de generar crecimiento con empleo productivo. Nuestros programas, metas y financiamientos para ese objetivo son los siguientes. Primero, programa Sierra Exportadora. Queremos poner en valor 150.000 hectáreas de nuestra Sierra Pobre mirando al mundo. Y queremos que esa exportación de diferentes productos en 23 valles pueda lograrse generando 300.000 puestos de trabajo en 5 años y desarrollando $1.000 millones de exportación adicional. Para ello, formaremos cadenas productivas con apoyo del sector privado y el Estado participará en la priorización de las obras del programa Costa Sierra, que son 28 carreteras transversales, y asimismo en el financiamiento y asistencia técnica con el Agrobanco. Este programa cuesta $150 millones y su financiamiento proviene del presupuesto público y de concesiones con el sector privado. Segundo, programa Selva Sostenible. Consiste en lograr reforestar al menos 100.000 hectáreas por año, desarrollar un esfuerzo de exportación de madera tropical para incrementar en $500 millones la exportación y generar 50.000 puestos de trabajo. Este programa se financia con concesiones para el sector privado y cooperación financiera internacional. Tercero, programa Turismo para Todos, que significa hacer una gran revolución para generar de 8 millones a 10 millones de viajes internos en el país. Para ello, preanunciaremos los fines de semana largos, 7 a lo largo de todo el año. Desarrollaremos beneficios tributarios para aquellas empresas que den facilidades a sus trabajadores para ir en los programas del fin de semana largo y generaremos créditos del Banco de la Nación para trabajadores públicas con descuento por planilla. Este programa puede transferir recursos privados hasta por $550 millones y generar que hoteles, restaurantes y diversas empresas que trabajan en la actividad turística se movilicen en el interior del país. Cuarto, programa integral para el desarrollo de la micro y la pequeña empresa. A través del esfuerzo del Banco de la Nación y su infraestructura a lo largo del país, queremos llegar a una meta de 45.000 créditos. Créditos al agricultor, créditos al artesano, créditos al pequeño comerciante, entre 300 y 1.000 soles, y con experiencia de otros países que ya hemos estudiado, como México, Brasil y Chile. Este esfuerzo tendrá que ir acompañado de un fondo de garantía para la pequeña y microempresa, fortaleciendo el FOGAPI, y también de un programa que se cumpla en cuanto a las compras públicas para pequeñas empresas. El financiamiento de este programa cuesta 200 millones de soles y se obtiene de recursos del presupuesto público y de la cooperación financiera internacional. Quinto, promoción del empleo digno, que significa defender la jornada laboral de las 8 horas, que se remuneren las horas extras que se trabajan, que se evite el abuso de los servicios y que, por supuesto, se evite el despido arbitrario. Para ello, proponemos que haya 250 inspectores adicionales en el Ministerio de Trabajo y daremos beneficios tributarios a aquellas empresas que pongan a sus trabajadores en planilla. Este programa cuesta en la parte de los inspectores 20 millones de soles y su financiamiento es con presupuesto público. De esta manera, con estos programas, metas y su respectivo financiamiento, lograremos crecimiento con empleo productivo y disminución efectiva de la pobreza. El APRA es una opción de cambio responsable, con propuestas concretas para lograr la justicia social con orden, paz social y gobernabilidad democrática. Muchas gracias, señor Cornejo. Ahora va a ser el turno del equipo de Unión por el Perú y van a participar los señores Félix Jiménez y Walter Aguirre, igual por espacio de 5 minutos. Adelante. Buenas noches. Nuestro objetivo es integrar a todos los peruanos resolviendo los problemas de pobreza, subempleo y exclusión social. Para ello, transformaremos el modelo neoliberal, recuperando el papel del Estado para atender las necesidades sociales y construir una economía social de mercado abierta al mundo. 4 son los pilares de nuestra propuesta de transformación: estabilidad macroeconómica, promoción de la inversión privada local, fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado y nacionalización de las actividades estratégicas. Primero, cuidaremos escrupulosamente la estabilidad macroeconómica. La inflación será de 2.5% promedio anual, a diferencia de la hiperinflación alanista que destruyó la capacidad adquisitiva del salario. El tipo de cambio real será estable y competitivo para promover las exportaciones. No habrá dólares MUC que alientan la corrupción. Impulsaremos tratados comerciales bien negociados y apoyaremos la integración andina y la comunidad sudamericana.
Tendremos reservas internacionales por encima de los 14.000 millones de dólares para defender no solo nuestra moneda, sino el ahorro del pueblo. Haremos una auténtica reforma fiscal. El déficit será inferior al 1% del PBI. Reperfilaremos la deuda. Revisaremos las exoneraciones tributarias y rescataremos rentas y regalías por la explotación de nuestros recursos naturales. Con ello, obtendremos cerca de 9.000 millones de soles. A estos se sumarán los ingresos por el combate a la evasión tributaria, el cobro de adeudos pendientes al Estado y el ahorro de más de 1.000 millones de soles por la implementación de compras electrónicas del Estado. Estos ingresos se invertirán en educación, salud, agua, saneamiento, electrificación rural y en el programa ciudadano, que es un enfoque integrado de superación de la pobreza. Segundo, fomentaremos la inversión privada local en todas las actividades productivas que generan valor agregado. Para ello, ampliaremos los mercados internos mediante un plan quinquenal de infraestructura que incluye 3 carreteras interoceánicas, vías longitudinales y transversales, aeropuertos regionales, puertos, canales de riego, etc. Con este fin, convocaremos al capital privado local y extranjero para que invierta no menos de 2.400 millones de dólares anuales. La inversión pública crecerá en 1.500 millones de dólares anuales. Además de mercados internos, la inversión productiva requiere financiamiento. Por eso fortaleceremos el mercado doméstico de capitales en soles. Haremos que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a financiamiento de mediano y largo plazo en este mercado. Este es el camino para aumentar la productividad, la competitividad y el empleo de modo descentralizado. Creceremos a una tasa de 7% anual. Crearemos un mínimo de 500.000 empleos, pero absorbiendo el subempleo. Defenderemos los derechos laborales como las 8 horas, la libre desafiliación de las AFPs y la seguridad social y previsional de los trabajadores y jubilados. Acabaremos con los servicios que creó el alanismo. Este mismo aumentó la pobreza de 16 a 45% y aumentó también el subempleo de 42 a 73% y hoy se mantiene en este nivel. Tercero, aumentaremos la capacidad reguladora del Estado para fomentar la competencia de nuestra economía de mercado. Fortaleceremos al INDECOPI y a los organismos reguladores de los servicios públicos para proteger a los consumidores y desaparecer las tarifas abusivas. Defenderemos la industria y la producción nacional combatiendo el contrabando y respetando los acuerdos suscritos en materia de dumping, subsidios y salvaguardas. Finalmente nos ratificamos en nuestra política de nacionalización para asegurar que los operadores privados o públicos contribuyan al bienestar de los peruanos y a la competitividad de la producción nacional. Jóvenes peruanos y peruanas, el país necesita de una cura moral. Juntos debemos poner fin a 20 años de corrupción y a 15 años de neoliberalismo desnacionalizador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Y ahora vamos a ir con la réplica del señor Cornejo por el partido aprista. Adelante. En este primer tema, el esfuerzo debe ser por explicarle al país cómo generar empleo. Yo lamento que con lo que acabamos de escuchar no hemos tenido sino generalidades y no hay propuestas concretas de cómo generar empleo, dónde, con qué programas, con qué metas y con qué financiamiento como nosotros lo hemos hecho. En nuestro programa, sin embargo, nosotros tenemos también una propuesta de corto plazo y de emergencia. Vamos a obtener 400 millones de soles de reducir en 50% los sueldos de las autoridades elegidas popularmente. Vamos a reducir el presupuesto de publicidad y eso nos da 250 millones de soles. Vamos a eliminar prefecturas y subprefecturas y eso nos da 300 millones de soles. Y con la mejora en la eficiencia en las compras públicas y la realización de acreencias que el Estado tiene, lograremos un total de 1.530 millones de soles, que se aplicarán a las propuestas que durante la campaña electoral hemos realizado. La hora adicional en educación, la ampliación de la cobertura del seguro integral de salud y el vaso de leche, el fortalecimiento del capital del Banco Agrario, el programa de titulaciones y más policías en la seguridad ciudadana.
Queremos un TLC. Vamos a apoyar un TLC con los Estados Unidos, pero un TLC que sea para todos y no para unos pocos. Eso significa TLC con compensaciones para los agricultores que pierden por los subsidios norteamericanos. TLC con reconversión productiva y legislación para una agenda productiva interna que modernice nuestra actividad productiva y que permita incluir a los pequeños y microempresarios y a las regiones. Con este esfuerzo lograremos un desarrollo con justicia social, con gobernabilidad democrática y paz social para que vengan las inversiones. Muchas gracias, señor Cornejo. Y ahora va a ser el turno de la réplica de UPP, los señores Jiménez y Aguirre. Adelante. Lamentamos que en este debate no se haya aceptado que se discuta el tema agrario, porque justamente el tema agrario tiene que ver con el plan cierre exportadora, selva emprendedora, TLC, etc. Nuestra agricultura absorbe el 30% de la PEA. Esto significa que da empleo directo a más de 4 millones de peruanos. Por ello, nosotros defenderemos a nuestros productores agrarios de la competencia desleal de productos subsidiados e importados. Reafirmamos así nuestra posición de rechazo a este TLC tal como ha sido negociado, a las espaldas de los productores agrarios, y demandamos que este Congreso se abstenga de pronunciarse respecto a este TLC. Creemos que debe dar curso primero al pedido que se ha hecho de un referéndum para que sea el pueblo el que decida. Promoveremos las agroexportaciones implementando políticas realistas, viables e inclusivas, que reconozcan de manera efectiva la existencia y participación de las 5.800 comunidades campesinas de nuestra sierra y las 1.300 comunidades nativas de nuestra selva, que son ignoradas por los programas Sierra Exportadora y Selva Emprendedora. Promoveremos intensamente la conservación in situ de la diversidad biológica y los cultivos nativos, respetando la institucionalidad, formas de organización tradicional y la diversidad cultural. Haremos que el crédito llegue al campo sin utilizar los recursos fiscales. Por ello, a diferencia de nuestros adversarios que proponen recrear el ex Banco Agrario, que fue quebrado y disuelto por el pasado gobierno aprista, nosotros proponemos construir un puente entre los productores y el sistema financiero a través de las 180 agencias agrarias y que darán asistencia técnica y el agrobanco que emitirá carta fianza. De esta manera… Señor Aguirre, su tiempo ha terminado. Muchas gracias. Con esto, amigos, damos por culminado el primer bloque, que fue el de política económica y generación de empleo, y luego de una breve pausa volvemos con el bloque recursos naturales e infraestructura. Breve pausa y volvemos. Muy bien, volvemos ahora con el segundo bloque de la noche. Como había dicho, es recursos naturales e infraestructura. Los que van a participar son, por UPP, quienes van a comenzar en este bloque, los señores Teófilo Casas y José Oscategui. Y por el Partido Aprista van a participar el señor Hernán Arrioleca y Luciana León. Con ello, pues le damos el adelante a los señores de UPP por espacio de 5 minutos. Adelante. Buenas noches. Nuestra política sobre los recursos naturales radica en colocarlos al servicio de los hogares,
las empresas y las regiones del Perú, transformándolos en productos con alto valor agregado. En el aprovechamiento de los recursos naturales, tienen particular importancia las actividades estratégicas, las cuales son aquellas que condicionan de manera significativa las posibilidades de crecimiento económico y de bienestar de la sociedad, en razón a que sus productos son escasos y, sin embargo, son indispensables para la producción de todos los bienes y servicios, y normalmente estas actividades son monopolios naturales u oligopolios. La nacionalización de las actividades estratégicas significa poner la producción de estas actividades al servicio de los intereses de todos los peruanos, a fin que la producción nacional de bienes y servicios se vuelva cada vez más competitiva y se mejore la calidad de vida de todos. La nacionalización moderna no significa estatización ni expropiación. Por lo tanto, no se le quitará nada a nadie, ni requerirá fondos del Tesoro Público. Considera la pluralidad empresarial en las actividades estratégicas, donde coexistirán empresas privadas, estatales y mixtas. En esta oportunidad, trataremos el caso de las actividades energéticas. La energía garantizada y económica es un requisito necesario e indispensable para que un país sea viable y pueda superar el subdesarrollo. Por eso, en nuestro gobierno se reducirán los precios y tarifas de los derivados del petróleo, del gas natural y de la electricidad, hasta un nivel que sea técnica y económicamente justificado y compatible con el desarrollo sostenido del sector en el largo plazo. Las gasolinas, el petróleo diésel, el petróleo industrial y el querosene disminuirán progresivamente sus precios en un promedio de 30%, el gas natural y el gas licuado de petróleo en 25% y la electricidad en 20%, sin afectar la caja fiscal. ¿Cómo lo haremos? Hoy, el barril de petróleo se vende en el país a un precio promedio de $60, con tendencia a seguir subiendo sin que dicho precio tenga ninguna relación con los costos de producción ni con las más optimistas expectativas de ganancia que tuvieron las empresas cuando decidieron invertir en el país. Si a esos $60 se resta el costo de producción promedio de $12 por barril, que incluye los costos directos e indirectos, la depreciación y los costos de desarrollo, queda un saldo de $48 por barril. A este monto se debe deducir la regalía, que en promedio es $12 por barril, quedando una utilidad operativa de $36 por barril. Si esta renta petrolera de $36 por barril la multiplicamos por los 125.000 barriles diarios de producción nacional, incluyendo los 35.000 barriles de líquidos de camisea, y luego lo multiplicamos por los 365 días del año, se determina que la renta petrolera anual es actualmente de $1.642 millones. Creemos que esta utilidad debe ser compartida por todos los agentes que participan en la actividad petrolera, es decir, las empresas, el Estado y los consumidores. Planteamos que no menos del 50% de esta extraordinaria renta petrolera sea para los peruanos y el resto quede en el negocio. Una alternativa es usar de un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias. El ingreso anual por este impuesto sería de no menos de $821 millones y el mismo sería destinado a un fondo de estabilidad de precios de los derivados del petróleo que cubrirá los menores ingresos que tendrán las empresas mineras, refineras, por la reducción del precio al usuario final en un 30%. Señor Casas, muchas gracias, su tiempo ha terminado. Tiene ahora la palabra por espacio de 5 minutos el representante del Partido Aprista, el señor Hernán Garrido Leca.
Buenas noches. Recursos naturales sin inversión son solo eso, recursos naturales. Recursos naturales con inversión constituyen la posibilidad de generar riqueza. Atraer la inversión nacional y extranjera, entonces, es condición sine qua non para poder convertir esos recursos naturales que por tanto tiempo nos han hablado en riqueza para todos los peruanos. Nos extraña, sin embargo, que el recurso estratégico fundamental, el recurso natural fundamental para transformar la vida cotidiana de todos los peruanos no haya sido considerado por nuestros adversarios políticos en esta oportunidad. El recurso estratégico fundamental es el agua. Nosotros estamos convencidos que sin agua no hay democracia. Es un recurso indisociable de la condición humana y por eso nuestro plan contempla una inversión de 4.400 millones de dólares a lo largo de todo el periodo de gobierno, de los cuales 1.300 millones de dólares ya están financiados. En los primeros 180 días daremos agua a 580.000 limeños y chalacos a un costo de 440 millones de soles que ya están financiados. Y rescataremos financieramente a 9 empresas de provisionamiento de agua potable y saneamiento en todo el país con una inversión de 15 millones de euros. En el tema de hidrocarburos, por supuesto, de lo que se trata es de promover la inversión, pero nosotros no creemos ni en nacionalizaciones, estatizaciones ni confiscaciones. Creemos que sí es posible bajar el precio de los combustibles y eso se puede lograr, eso sí, con imaginación y honestidad. Nuestros adversarios políticos acaban, con una fórmula muy complicada, proponer un impuesto que he calculado yo tendría que ser del 100% del valor de venta para que pueda funcionar esos números fiscalmente. Para bajar el gas hay que renegociar el contrato de camisea, desligarlo del costo de los residuales, no ligarlo a un promedio móvil, que es una fórmula complicada que lo que podría terminar generando que baje el precio del petróleo y siga subiendo el precio del gas, y finalmente considerar el pago de regalías en especies. Esto puede hacer que el gas baje en 10% al consumidor final. Para bajar el precio de las gasolinas también hay cosas que podemos hacer, pero requiere un cambio en la matriz energética, para empezar a usar más gas y fomentar los gasoductos regionales. Pero quizás lo más importante es la introducción mandatoria del etanol en la gasolina. Eso genera empleo, genera mayor producción en el agro y permitiría bajar el precio de los combustibles de 12.53 el galón, que es el promedio ponderado de los combustibles en este momento de las gasolinas, en también 10%. En el caso de la minería y energía, insisto, más inversión nacional y extranjera. Eso sí, con una licencia social, el pueblo tiene que hablar, respeto al régimen laboral, al régimen tributario, al medio ambiente y con política de responsabilidad social. Proponemos un cambio de la ley de canon. El canon tiene que ser pagado sobre todos los impuestos y no solo sobre el impuesto a la renta que pagan las empresas. Es inmoral que los impuestos que pagan los mineros sean en su lugar donde está la mina sean utilizados para hacer obras, hospitales en Lima y no en el lugar de origen de esos impuestos. Queremos un pago automático directo a los beneficiarios sin pasar por el gobierno central y también abrir la posibilidad del pago en obras para que los fondos no se queden simplemente botados en un banco, como es el caso en este momento con 1.900 millones de soles. Tenemos un agresivo programa de electrificación rural y un programa de mineroindustria que nos puede permitir exportar los no metálicos semipreciosos como esta piedra a un costo de maquinaria de $20 por persona. Podemos también, en el caso de la biodiversidad y los recursos forestales, son un recurso natural. Creemos ahí, ya lo ha planteado Enrique Cornejo, en el tema de selva sostenible, cambiar este patrón extractivo que tenemos de explotación de la Amazonía por un patrón de aprovechamiento productivo sostenible. El mar peruano es una fuente de recursos naturales. Planteamos cambiar progresivamente el sentido de la pesca para que sea pesca para consumo humano y volver a hacer, como se hizo en el primer gobierno aprista, un aumento del incremento per cápita de consumo de pescado. En este momento está 14, al final el gobierno aprista estuvo en 17, planteamos volver a 18 kilos de pescado por persona. Tenemos un plan en caso venga un fenómeno del Niño que creemos que es del buen gobierno tener pensada esa posibilidad también. En infraestructura tenemos el programa de las 28 carreteras de penetración y el Plan Sur para todo el sur del país, con la vía interoceánica, el gasoducto Camisea-Cusco y la zona franca en Puno, Sierra Exportadora y un megapuerto en San Juan de Marcona. Creemos que todo esto puede permitir, además de un plan de vivienda que explicaré en la réplica, atender las necesidades y darle competitividad y mercados, no solo a las empresas, sino a los peruanos más pobres, para que puedan participar de la generación de riqueza.
Bien, muchas gracias, señor Garrigoleca. Tiene ahora el turno de la réplica UPP, el señor José Ozcategui, por espacio de 2 minutos. Adelante. Bueno, felicitamos al señor Garrigoleca, que empieza a descubrir en nombre del Partido Aprista que es posible reducir el precio de los combustibles después de haber afirmado enfáticamente que esos precios no podían ser reducidos bajo pena de un déficit fiscal galopante. El señor Garrigoleca habla como si el Partido Aprista no hubiera existido en el país durante todos estos años. Promete y promete, y sin embargo el Partido Aprista ha estado, en el control de las decisiones con respecto a las inversiones en el país. Me voy a centrar básicamente en la importancia de la energía en el desarrollo del país. Es sabido que la energía barata y abundante es indispensable para el crecimiento económico. Ningún país se ha desarrollado con energía cara y escasa. Los shocks petroleros que hemos conocido y que los seguimos conociendo en la actualidad son una clara demostración de que de los efectos perniciosos que tiene una energía cara y escasa. Queremos que la energía esté al servicio del desarrollo del país, de los más necesitados, de nuestros industriales y de todos los productores. Pero también queremos que las empresas que extraen los recursos tengan utilidades y tengan los incentivos para seguir trabajando. Ambos objetivos para nosotros no son excluyentes, sino son complementarios. La necesidad de rebajar los precios de los combustibles y reducir las sobreganancias de las empresas que extraen los recursos no es ideológica, sino es práctica. El Estado tiene que tener los recursos necesarios para atender a nuestra población abandonada e integrar a nuestro país. Nosotros con esos recursos podemos garantizar que se culminarán las carreteras interoceánicas del norte y del sur y que iniciaremos la construcción de la interoceánica del centro. Bien, muchas gracias, señor Ozcategui. Su turno ha terminado. Es el turno ahora también por 2 minutos de réplica del señor Garrigoleca. Adelante. Sí, solo para recordar que el déficit fiscal que generaría la reducción de los precios de los combustibles es de 5.000 millones de soles. Insistimos en ese punto. Quizá con otra explicación podría empezar a entender esos números. Tenemos un programa de vivienda que contempla las siguientes áreas. Continuar con lo bueno que ha hecho este gobierno en el programa Mi Vivienda, relanzar techo propio, que lamentablemente no ha tenido los mismos resultados que las 32.000 viviendas que se generaron en el programa Mi Vivienda, y tenemos un programa que le hemos llamado Casa Fénix, que lo que pretende es trabajar con tugurios. Hay 350.000 peruanos que ocupan 7 millones de metros cuadrados en tugurios en Lima y el resto del país. Hemos hecho los cálculos correspondientes y en aquellos tugurios en que cada familia tenga más de 60 metros cuadrados, podríamos construir edificios y cada uno de ellos tendría la posibilidad de tener una casa gratis, a la vez de permitir edificios de 6 o 7 pisos, la generación agresiva de vivienda en áreas que en ese momento están en el centro de las ciudades. Creo que a lo largo de esta exposición hemos demostrado que el APRA sabe cómo, y esa es la gran diferencia que nosotros vemos con nuestros ocasionales adversarios. Hemos insistido permanentemente en programas concretos, cómo financiarlos, de dónde sale la plata y con metas concretas. Y eso es lo que esperamos el pueblo del Perú tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión el próximo 4 de junio. Gracias, señor Garrigoleca. Esto ha sido todo por el segundo bloque, Recursos Naturales e Infraestructura. Una muy breve pausa y volvemos con el tema Políticas Sociales, el tercero de esta noche. Volvemos.
Muy bien, amigos, volvemos con el tercer tema de esta noche, políticas sociales. Van a exponer por el Partido Aprista, que son los que van a empezar, Javier Barreda acompañado de Judith Puente, y por UPP los señores Gustavo Riofrío y Manuel del Águila. El turno, en primer lugar, va a ser del Partido Aprista por espacio de 5 minutos. Adelante. Buenas noches. El compromiso del APRA hacia los pobres es desde su nacimiento. Somos un partido que nació en una jornada histórica por hacer de este país un país mucho más vivible y más democrático para los que menos tienen. La lucha contra la pobreza es un elemento sustancial del programa del gobierno del Partido Aprista peruano. Para ello tenemos dos enfoques, un enfoque de desarrollo humano y otro enfoque que parte del principio de que si no hay una mejor distribución de la riqueza en el país, la lucha contra la pobreza será estéril. Tenemos varios programas al respecto, ya Hernán y Enrique Cornejo han tocado varios de esos temas. El primero que tenemos es el tema de la titulación de los predios populares. Los pobres del Perú quieren su propiedad privada titulada y creo que es un tema que el partido opositor no lo tiene y que el APRA sí propone. En los 6 próximos meses después del gobierno aprista, de inicio del gobierno aprista, vamos a titular a 100.000 predios de la gente más pobre con un costo de 70 millones de soles. Falta, obviamente, titular a 1.200.000 predios más que creo que se tendrá que hacer en los próximos 5 años, pero la titulación es básica para capitalizar a los pobres y para que estos tengan un sentido social, de responsabilidad y sean sujetos de crédito y actores de su propio desarrollo. La infancia es también otra de las propuestas que el Partido Aprista considera prioritarias. Lamentablemente, si uno compara los programas sociales en temas de infancia, va a observar que el 20% de ellos se dirigen a niños de 0 a 3 años y el 80% a niños mayores de 4 años. Hay que revertir eso, hay que priorizar lo que es niñez de 0 a 3 años porque es la idea estratégica para que estos sean sujetos de desarrollo peruanos sostenibles en el desarrollo. Punto 3. Creemos que un aspecto importante es de las medicinas. Los pobres gastan en el Perú el 70% de su atención en salud justamente en la compra de medicinas. El APRA propone la distribución con precios justos de los genéricos al alcance de todos los peruanos, especialmente de los peruanos más pobres. Para ello, se creará un sistema de distribución de genéricos y creemos que es fundamental para ello la adquisición corporativa por parte del Seguro Social y del Sistema Nacional de Salud y del MINSA de la medicina a cantidades mayores y distribuirlos mejor en los sectores más pobres. El APRA ya tiene una experiencia al respecto. Hemos instalado en los últimos 3 años 150 boticas populares que llevan medicina de calidad a los sectores más pobres. ¿Qué hacer con los programas sociales? Ese es el gran tema del debate. 1, potenciarlos, pero para ello necesitamos corrupción cero en los programas sociales. No es posible que tengamos funcionarios, consultores, que van de ONGs a programas sociales, del Estado a ONGs, y que viven con inmensos recursos de consultorías y sueldos, solamente contando pobres y no dando solución a los temas de pobreza. Para ello, también consideramos que es sustancial un sistema de evaluación del gasto social, no para reducirlo, sino para mejorar su calidad. Punto 3, necesitamos en el tema de programas sociales mejorar el sistema de información. La información que se tiene sobre los pobres en cada región, en cada provincia, es muy diluido. Está disperso y se requiere recoger la mejor información para mejorar justamente la capacidad de gasto social y que éste tenga un impacto real en las familias más pobres. Punto 4, con respecto a los programas sociales. Es sustancial para ello movilizar a la mayor cantidad de gente en el tema de la lucha contra la extrema pobreza. Creemos que la movilización de la juventud por medio del voluntariado es un elemento sustancial para que la población se movilice, para que el joven, por medio de su capacidad, de su entrega, de su capacitación, pueda ayudarnos en la lucha contra la extrema pobreza. Calculamos que si movilizamos en los próximos 5 años a 30.000 jóvenes en programas sociales de lucha contra la pobreza, mejoraremos en términos sustanciales la calidad de vida de miles de peruanos. Necesitamos en el tema de los programas sociales un ente articulador. No existe un ente que articule, que oriente la dispersión de programas sociales. Para ello consideramos sustancial crear una autoridad que trabaje el tema de los programas sociales justamente con autoridad, con inteligencia, con planificación y con sentido de mejor distribución, con un enfoque territorial de los recursos para extrema pobreza. Creo que ello ayudará a que el país
tenga gobernabilidad. Nosotros no queremos llevar a los pobres odio, rencor, frustración, encono, enfrentamiento de peruanos contra peruanos. Queremos llevar a los pobres título, agua, esperanza y una mejor vida. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Javier Barrea, del Partido Aprista. Tiene ahora la palabra por espacio de 5 minutos los señores de UPP, Gustavo Riofrío y Manuel del Águila. Adelante. Buenas noches. Qué difícil es hablar de un tema tan extenso en 5 minutos. Felizmente que el tema de educación tiene algo más de tiempo. Una inclusión social y desarrollo de oportunidades es lo que nos interesa y el objeto de las políticas sociales es generar eso. Ya existen 8 planes nacionales de igualdad, identidad de las personas indocumentadas, acción para la infancia y la adolescencia, fortalecer el plan de personas adultas mayores, producir igualdad de oportunidades para las personas de discapacidad, para la prevención y erradicación del trabajo infantil, derechos e igualdad de oportunidades para las mujeres, varones y los niños y las niñas, y para abolir la violencia física. Tomaremos uno solo de ellos como ejemplo, el plan de oportunidades, de igualdad de oportunidades para las personas en discapacidad. Entre ellos, por ejemplo, está el planteamiento que nosotros queremos hacer de la documentación. El documento de identidad del discapacitado genera el acceso al sistema. Más de casi 46% de los discapacitados no tienen siquiera DNI. Este proyecto cuesta en 5 años 50 millones de soles, lo que es muy poco, y nos muestra que la mayor discapacidad que tenemos en nuestro país es la discapacidad para tomar con energía decisiones políticas para llevar a cabo planes sencillos y sobre los cuales existe incluso consenso. Lo mismo con los demás planes y con las demás posibilidades y perspectivas que se vienen discutiendo. En el caso específico hay una propuesta de ley que modifica la actual propuesta felizmente observada de igualdad de oportunidades para la mujer, que permitirá que no solamente se genere una mayor conciencia de educación, que es fundamental, sino que se generen oportunidades para el ingreso al empleo, la no discriminación. Hoy día 28, quiero recordarlo por lo demás, el 28 de mayo, es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En el Perú se está haciendo énfasis en el tema del embarazo adolescente y este es un asunto al cual debemos prestarle atención, no solamente por una cuestión de género decorativa, y me da gusto, siendo varón, hablar sobre estos temas que son necesarios en nuestra sociedad y que todas y todos debemos comprometernos. La salud es un derecho, el Estado la garantiza. Una vez más, en este caso específico nos interesa el sistema único de salud, que debe integrar a todos los sistemas. Sabemos que eso es al mediano plazo, pero desde el corto plazo se pueden ir tomando los avances para ellos, porque si no, nunca lo vamos a poder llevar a cabo. El Sistema Único de Salud requiere en este momento una lucha claramente y una reorganización en salud contra la corrupción, un mejoramiento del seguro integral de salud y además, por cierto, el establecimiento de un seguro que ya viene siendo conversado por numerosas personas, el seguro que permita que el 35% de personas que no tienen acceso a la salud puedan hacerlo. Por cierto, la extensión de los servicios, y no hago la lista de lavandería de todas las cosas que tienen que hacerse respecto de las enfermedades infectocontagiosas, transmisibles, etcétera, etcétera. Sí me interesa hacer notar que un tema culturalmente sensible como es el parto vertical, que en las ciudades no se le presta atención, pero en las Naciones Unidas y en general se le llama mucho la atención por sus ventajas y es tradicional en ciertas partes del Perú, formará parte del sistema de salud. Ciudades saludables. 1,5 millones de peruanos y peruanas ya tienen título sobre el terreno. No han tenido crédito sobre ese terreno, ni menos tienen título sobre esa vivienda, cosa que debe cambiar. Deberemos apoyar a las personas que están construyendo día a día, paso a paso, en sus urbanizaciones, barrios, cooperativas, su vivienda, en el fondo del lote, en el segundo y el tercer piso. En ese sentido, reorientaremos totalmente el programa Techo Propio y estoy contento que la campaña haya ayudado, que los amigos del Partido Aprista incluyan un asunto que no estaba siquiera mencionado en su plan de gobierno. Con el programa Ciudadano, lo que vamos a hacer es tratar de una mirada integral, ayudar y trabajar con las organizaciones, con las municipalidades, con los proyectos ya existentes para que se complementen los recursos que necesitan, esos mismos presupuestos participativos, asunto no mencionado por nuestros oponentes en el tema de la vivienda. El BANMAT
banca de segundo piso, ayudará al Fondo de Renovación Urbana. Y como un hombre de clase media, debo decirles que es muy importante que el asunto de la Mi Vivienda continúe, pero sí, bajando costos y yendo a provincias, porque el grueso de los departamentos han sido construidos en vivienda. Los programas sociales son muchos, pero lo que requieren en este momento es fijarse en metas para cambiar su eficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Riofrío. Tiene ahora la réplica, por espacio de 2 minutos, Javier Barreda, del Partido Aprista. El Plan Sur es sustancial para mejorar la calidad de vida de millones de peruanos del sur, justamente andino. Consideramos que la zona franca, la interconexión vial y los programas de apoyo agrario de Sierra Exportadora en esa zona mejorará sustancialmente la calidad de vida de una zona vulnerable por la pobreza, la exclusión. Creemos también que en el tema rural, donde la pobreza alcanza 70% de cada 100 peruanos, las rondas campesinas tienen una labor fundamental en la colaboración de lucha contra la extrema pobreza. Punto 3, consideramos que para mejorar la calidad del gasto se debe crear descentralizadamente una escuela de gerencia social que mejore la calidad del gasto, capacitando a los promotores de los programas sociales. Y por último, en 5 años, el APRA propone incorporar a un sistema de salud a 7 millones de peruanos que en estos momentos no lo tienen. Eso lo vamos a hacer con el apoyo de todos los peruanos y esperamos con el respaldo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barreda. Vamos ahora al turno, ha tomado menos tiempo, vamos ahora al turno de UPP, entiendo el señor Manuel del Águila, por espacio también de 2 minutos. Al señor Riofrío. Muy brevemente, simplemente porque había dejado de lado el tema en los programas sociales por un asunto de tiempo, perseguirán 2 objetivos, nos fijamos metas: aliviar la pobreza por un lado y por el otro lado desarrollar capacidades. Se trata de crear una base para que las personas en dificultad puedan definitivamente salir de la pobreza. No se trata de ayudar solamente a las personas que lo necesitan, sino enseñar a pescar. Nuestro programa contempla allí el tema del agua rural, cosa que es fundamental y que es menos cara de lo que uno podría pensar, a pesar que es un asunto no financiado. Dicho sea de paso, debo decir que la propuesta de Lima es simplemente una lista con el presupuesto inflado, como cualquier persona que tenga el acceso a los documentos del INIP puede comprobar. Muchas gracias. Sí, lamento que la señorita Luciana haya sido solamente por un tema decorativo y no, parece que el APRA no tiene propuestas para los jóvenes. Los jóvenes del Perú somos el motor para la gran transformación, para dar asistencia técnica a las microempresas, a las familias autoconstructoras, a los agricultores. Y en los programas de asistencia técnica vamos a convocar a los bachilleres y egresados de las universidades e institutos superiores a nivel nacional. Crearemos el Fondo Joven en una alianza estratégica entre el Estado, inversión privada y la cooperación internacional. ¿Para qué? Para capacitar a aquellos jóvenes que hasta hoy no han tenido la oportunidad de acceder a una educación técnica superior. Mi casa joven también destinada para las parejas jóvenes. La ley universitaria que vamos a promulgar, vamos a permitir el voto universal para la elección de las autoridades y la revocatoria de aquellas que son corruptas. La juventud ha sido la mayor afectada por el gobierno del pasado, pero tengo la alegría de que me ha llegado el manifiesto de la Juventud Anticorrupción, que señala que los jóvenes del Perú Señor del Águila, su tiempo no votaremos. Ha terminado. Muchas gracias. Okay. Esto ha sido, amigos, todo por el tercer bloque, Políticas Sociales. Volvemos en breves momentos con el cuarto y último bloque temático de esta noche, Educación, Ciencia y Tecnología. Pausa y volvemos.
Bien amigos, cuarto y último bloque de esta noche, educación, ciencia y tecnología. Van a participar por UPP, que es el partido que empieza, los señores Edmundo Murrugarra y la señora Alicia González. Y por el partido aprista, Mercedes Cabanillas y el señor Melitón Arce. Tiene el uso de la palabra, en primer lugar, durante 5 minutos, UPP. Adelante. Gracias, buenas noches. La gran transformación que el nacionalismo propone a la nación requiere necesariamente una gran transformación en la educación. Propuesta que la concertaremos dentro del proyecto educativo nacional que trabaja el Consejo Nacional de Educación. Pensamos que aquí se juegan en la educación la ciencia, la tecnología, el destino del país, de las familias, la competitividad internacional de nuestras empresas y, por supuesto, la defensa nacional y gran parte de la seguridad ciudadana. Por esta razón es que llamamos la atención sobre estos temas y doy la palabra a Alicia González, que no está aquí de adorno, para que exponga nuestra política sobre la niñez. Desde una mirada holística e inclusiva, buscamos equidad de género, lengua, etnia y cultura. Para ello, quisiéramos acabar con la desnutrición infantil, por lo menos en un 50%, para no perder sonrisas y capacidades. Para esto se transferirán los programas y presupuestos relacionados con la madre y la primera infancia a los municipios distritales, que trabajen aliados con las organizaciones populares y con las ONGs especializadas. También se constituirá una autoridad nacional de la infancia que apoye a los gobiernos locales y que fomente la participación comunal, que pueda ejercer un acompañamiento para el cumplimiento de las metas y la rendición de cuentas. La incorporación a la educación inicial a todos los niños de 5 años y gradualmente a todos los demás niños del Perú. En primaria, quisiéramos lograr en los primeros años de primaria las metas de comprensión lectora y matemática básica empleando la lengua y la cultura materna, porque estamos viviendo en un país multicultural, plurilingüe y multiétnico. Y también terminar con el analfabetismo en castellano. También buscamos reorientar el actual currículum, que como todos conocemos es monocultural urbano occidental, para que al terminar la secundaria todos los estudiantes tengan la posibilidad de recibir un título de productor emprendedor intercultural en áreas técnicas de la producción, de bienes, de servicios, de cultura física y deporte, de turismo, gastronomía y de todas las artes. Para ello, iniciaremos la recuperación de la jornada completa con el almuerzo escolar. Estas transformaciones requieren necesariamente que el ente rector de la educación, el Ministerio de Educación, sea transformado radicalmente y nunca más usado como refugio para los militantes y los allegados del partido, como ocurrió desgraciadamente, y todo el mundo lo sabe, en el periodo alanista. La descentralización de este ministerio hacia las escuelas, hacia las instituciones educativas, para que en su autonomía de gestión puedan recuperar la dignidad de poder dar cuenta de los aprendizajes de los estudiantes. Eso requiere, a su vez, recuperar la dignidad de la función y de la profesión docente. Los aprendizajes serán la medida en que pruebe su capacidad profesional y serán el argumento para pasar de la remuneración de sobrevivencia actual a una remuneración profesional con los incentivos y premios a la calidad que logre. Eso requiere una reingeniería de todos los pedagógicos para quedarnos solamente con aquellos que garantizan calidad y cerrar aquellos que estafan al país y a los estudiantes. Y una nueva ley universitaria y de educación superior pondrá la investigación científica y tecnológica en el centro, articulándolas a los planes de desarrollo regional y local. Para ese efecto, un Consejo Nacional de la Educación Superior, donde tengan asiento el CEPLAN o Organismo de Planificación Nacional y el Consejo de Ciencia y Tecnología o CONCITEC, permitirá tener al fin un ente rector de la educación superior. Y para todos estos efectos necesitamos un financiamiento
Hemos dicho que aquí se juega el destino del país y de las familias. Por eso es que el incremento de los 500 o 550 millones anuales de soles que se viene haciendo es insuficiente. Pensamos que debemos ir al 0.5 del Producto Bruto Interno, o sea, unos 1.100 o 1.200 millones, para poder poner a la educación realmente a la altura de las tareas gigantescas que tiene nuestra patria. Tiempo terminado. Muchas gracias, señor Murrugarra y señora González. Es el turno ahora del Partido Aprista con la señora Mercedes Cabanillas y el señor Melitón Arce, por espacio de 5 minutos. Adelante. Buenas noches. La educación nacional, al igual que nuestra sociedad, tiene graves signos de exclusión y de iniquidades. Por tal razón, el Partido Aprista postulará una convocatoria para concertar una política educativa que apunte a hacer una educación gratuita cuando es pública, una educación de calidad y una educación inclusiva de minorías étnicas, de población rural, de mujeres, de personas con discapacidades. Una educación que se convierta en una posibilidad de realización exitosa de jóvenes y adultos que quieren y tienen el derecho de participar exitosamente en el crecimiento económico del país, en el progreso y en sus beneficios. Por estas razones, nosotros atacaremos el problema desde su base. Damos prioridad a la educación inicial. Menores de 5 años, donde la cobertura es ínfima y vergonzante. Nosotros ampliaremos esa cobertura y haremos alianzas estratégicas con el sector salud, porque sin nutrición no hay posibilidades de una educación de calidad. Los programas sociales de alimentación escolar, almuerzos y desayunos, que tienen una asignación de 191 millones de soles y el programa Juntos con 300 millones de soles, deberán relacionarse íntimamente con la escuela pública, donde serán focalizados, monitoreados y además con vigilancia de padres de familia se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, haremos la producción de textos escolares, pero no centralizada, sino canalizando recursos que están previstos en más de 48 millones inicialmente para que las comunidades étnicas que corresponden a nuestra realidad, que es multicultural y multilingüe, puedan ellas construir su propio material educativo. Plan Nacional de Formación Inicial y Continua. Lanzaremos un ambicioso plan de capacitación especializada, actualización permanente, diplomados y segundas especialidades, sobre todo en aquellas áreas donde hay deficiente aprendizaje. Todos conocemos que, por ejemplo, en segundo grado de educación primaria, solamente el 6% arroja suficientes aprendizajes en matemáticas y logros suficientes en un 9% en comunicación integral. Esto quiere decir que están fallando los maestros en alguno de sus desarrollos pedagógicos o cognitivos. En tal virtud es necesario actualizarlos. La meta es de 30% en el segundo semestre y 70% en el próximo año académico. Naturalmente, esto lleva un correlato, el correlato de aplicar periódicamente las evaluaciones formativas, académicas integrales, utilizando las herramientas del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que hemos contribuido a aprobar recientemente la semana pasada por Ley 28740. Se fijarán estándares en aspectos de aprendizajes logrados, procesos pedagógicos, calidad magisterial, equipamiento y currículo, entre otros elementos, de manera que pueda acreditarse ante todo el país la calidad educativa que brinda la educación, y no solamente la básica, también la educación superior, sobre todo la universitaria, que sigue formando para el desempleo. 4 carreras universitarias concentran el 55% de la población estudiantil. El ingreso a la carrera pública magisterial, el ascenso, tanto de profesores como directores, se hará por estricto mérito y reconocimiento de habilidades y de experiencias, conocimientos que son utilísimos para esta delicada labor. En tal virtud cumpliremos una ley cuya autoría es justamente de la célula parlamentaria aprista, la 28649, que está vigente. La política remunerativa
de los maestros, además de la natural preocupación que tendremos de elevar el piso salarial, vamos a aplicar bonificaciones por el mejor desempeño profesional. El APRA postula en educación un cambio con responsabilidad, porque aquí se juega la competitividad de nuestros ciudadanos para una mejor inserción en el mundo globalizado. Cabanillas, tiempo ahora para el turno de las réplicas. Vamos a ir con los señores de UPP, el señor Murrugarra y la señora Alicia González, por espacio de 2 minutos. Adelante. Somos un país creador de una alta cultura, y eso significa productor de conocimientos, productor de tecnología, y sin embargo, ¿en qué situación se encuentra nuestra ciencia y tecnología y nuestra cultura? La propuesta nacionalista entonces plantea crear el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología. Eso significa que los 18 instituciones que hacen investigación en este momento en el Perú deben constituir una alta institución de investigación tecnológica que nos ponga en las próximas décadas en el primer lugar mundial. Así lo han acordado y lo recomiendan la Red Mundial de Científicos Peruanos, a quienes llamaremos para trabajar codo a codo. Por supuesto que el proyecto Huascarán será redireccionado para que vaya ahí, al Huascarán, arriba, adentro, al Perú profundo, a las escuelitas rurales, a convertirse en el núcleo para el desarrollo agropecuario, agroindustrial, junto con las demás instituciones del mundo rural. Y por supuesto eso requerirá incrementar el presupuesto de investigación, que en este momento apenas llega a los 80 millones de dólares, que debe ser duplicado. ¿Y la cultura? Pensamos que en la cultura tenemos que tomar medidas urgentes. La primera, recuperar los premios nacionales a los autores y creadores consagrados y a los innovadores juveniles en todas las áreas. En segundo lugar, elevar la calidad y el nivel de las escuelas de arte nacionales y regionales a universitario para potenciar su oferta, incluyendo, por supuesto, el cine y el video. Y en tercer lugar, hacer de la radio y televisión peruana un ente público y autónomo del gobierno. ¿Pero puede haber cultura sin valores? ¿Puede haber educación sin valores? Por supuesto que no. Por eso es que recuperamos nuestros viejos Amazúa. No robes, Amayuya, no mientas, Amajeya no seas ocioso, y le añadimos... Señor Murrugarra, su tiempo ha terminado. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con la última parte de este turno, la réplica del Partido Aprista por espacio de 2 minutos. Adelante. Impulsaremos los programas de investigación científica y tecnológica asociándolos a las demandas empresariales. Importante es que en servicios o en procesos productivos y en los mismos bienes puedan beneficiarse de estas investigaciones para que sean más competitivos. Por otro lado, alfabetización, no solamente enseñar a leer y escribir, alfabetización tecnológica con uso intensivo del lenguaje informático a través del equipamiento con módulos de cómputo a la mayoría de los colegios públicos que hoy día no tienen estos menesteres o estos equipamientos. Por otro lado, en infraestructura haremos el máximo esfuerzo para que los centros educativos públicos puedan tener los locales y los recursos adecuados para el desarrollo del proceso productivo. Creo que es importante señalar que nosotros sí haremos una verdadera capacitación continua y no orientaremos usos de estas capacitaciones como otros lo hicieron, inclusive quienes están por aquí, que no dudaron en colocar a las cónyuges para capacitar, entre comillas, a los maestros de educación primaria, siendo esto una estafa, como lo ha denunciado el diario El Correo, cuando dice esposa del vicepresidente o candidato a la vicepresidencia humanista, el señor Gonzalo García, tenía a la esposa cobrando 105.000 soles en regímenes de Fujimori y también algo más en el régimen del señor Toledo. No se puede, pues, tirar piedras aquí cuando el techo es de vidrio. Nosotros garantizamos una educación gratuita, de calidad, desde la inicial hasta la universidad, para poder calificar adecuadamente al futuro de nuestra generación de peruanos. Entiendo que ha terminado su turno y con esto redondeamos el cuarto bloque, que fue el de Educación, Ciencia y Tecnología. Volvemos en breves momentos, no se vayan, con las palabras de cierre a cargo de Jorge del Castillo del Partido Aprista y el señor Gonzalo García Núñez de Unión por el Perú. Volvemos.
Bien, estamos llegando ya a la última parte de esta reunión, de este debate el día de hoy, con las palabras de cierre de los representantes de cada uno de los partidos. Empezando por espacio de 3 minutos, el señor Jorge del Castillo, del Partido Aprista. Adelante. Muy buenas noches. En primer lugar, los felicito a los del partido del señor Humala que han llegado temprano esta vez. Creo que es un paso importante. Pero no puedo empezar mi presentación sin rechazar la nueva intromisión que el presidente de Venezuela ha hecho, Hugo Chávez ha hecho hoy día desde Bolivia, insultando nuevamente a nuestro candidato, el doctor Alan García, insultando al presidente Alejandro Toledo e insultando a todos los peruanos. Se ha permitido decir si por mano del demonio gana Alan García, es decir, está diciendo que la mano de los peruanos que marcan una estrella es la mano del demonio. Eso es una cosa inaceptable y los peruanos tenemos que rechazar esta intrusión de este presidente de un país que en lugar de hermanar a los pueblos, los está dividiendo. Y por cierto, él y su dinero no van a poner su prepotencia sobre el suelo peruano. Eso el 4 de junio el pueblo lo va a aclarar. El plan de gobierno del APRA se basa en los objetivos del milenio, en las políticas del Acuerdo Nacional, en los diálogos que el partido tuvo con la sociedad civil organizada y en la doctrina de Aya La Torre. Obviamente, el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de 2 años, reuniendo a 500 profesionales apristas independientes. Hoy mismo tenemos en nuestro auditorio, nuestros invitados, profesionales apristas de la más alta calificación y personales independientes que nos acompañan. Y obviamente, en caso de ganar la elección, vamos a abrir mucho más la convocatoria a ciudadanos peruanos de buena voluntad que quieran contribuir con el desarrollo nacional. El APRA, como partido del pueblo, tiene un fuerte compromiso con los más pobres, con los campesinos, con los pobres de la costa, de la sierra y de la selva, para darles a ellos educación, salud y buenos programas sociales. Los clubes de madres, los comités de vaso de leche, la sociedad civil organizada, los comedores populares, son sectores que van a tener todo nuestro apoyo y prioridad. Los jubilados, de los cuales no han hablado nada los adversarios nuestros, los derechos laborales que tienen que ser respetados plenamente y la generación de empleo para los miles y miles de peruanos desocupados que necesitan una oportunidad. Y sin duda, el respaldo a la juventud, como ya se ha expresado, y a las mujeres, y reitero la vocación de que el primer gabinete que el APRA proponga, y los sucesivos, por cierto, tendrá un carácter paritario, es decir, con una presencia muy importante de mujeres. Y aquí permito resaltar que nuestra presencia femenina en nuestro auditorio también es la mitad mujeres, eso es muy importante. Y lamento, señor del Castillo, lamento informarle que su tiempo ha terminado. Vamos ahora con las palabras del señor Gonzalo García Núñez, también por espacio de 3 minutos. Muy buenas noches. Hemos escuchado a la selección del 85 al 90. Ahora entendemos por qué el Perú no clasifica al Mundial de la Economía y del Buen Gobierno. Nosotros seremos el gobierno de la gran transformación del Perú. Cuando Ollanta Humala entregue su mandato el 2011, viviremos en un Estado democrático y social. Será honesto, pacífico y seguro. Habrá crecimiento económico con justa distribución de la riqueza. Empleo impulsado por la inversión privada, por el Estado, por la ciencia y la tecnología, por la modernidad en las pequeñas y medianas empresas. Estará guiado por un plan, por un presupuesto, por proyectos. Será ejecutado de modo austero y participativo por una administración que no será copada, será respetada y trabajará con los principios de la meritocracia. Se le evaluará por la competencia de su función. El Estado no será un botín. El Poder Ejecutivo respetará los fueros del Congreso, fruto de una elección popular. A él alcanzaremos por los mecanismos de la ley el instrumento que el Poder Ejecutivo le instará
para iniciar un proceso de una nueva constitución política en el Perú. Aquella que nos aleje definitivamente de las alianzas con el fujimontesinismo, que rescate los principios de la Constitución de Ayala Torre y que modernizados la hagan expresión de un camino a la democracia social y la inclusión. Forjaremos consensos. Quedarán establecidos esos consensos en un Consejo de Desarrollo Económico y Social. Sus acuerdos serán vinculantes para el organismo del plan. Crearemos así la descentralización más avanzada y forjaremos un amplio consenso sobre los objetivos de un Perú soberano y no al servicio de intereses foráneos que desvían sus objetivos esenciales. Con la Seriajust reformaremos el sistema de justicia, un derecho que acceden pocos peruanos en el Perú. Al culminar este mandato, el señor Montesinos y el señor Fujimori estarán cumpliendo sus condenas en las cárceles. Por eso, ciudadanos, los invitamos a votar por una gran transformación del Perú, que la esperanza venza el miedo. Yapanchi. Pues lamento también decirle que en este momento su tiempo lamentablemente también ha terminado. Se han cumplido los 3 minutos. Señores, amigos, por favor, le pido, amigos, hemos llegado al final del debate programático de la elección del año 2006. Ustedes han tenido la oportunidad de evaluar las propuestas, enfoques e ideas de los 2 partidos que este domingo 4 de junio van a definir la elección presidencial. El Perú les agradece su participación, serán los ciudadanos los que decidan. Antes de desearles buena suerte y buenas noches, invito a los 2 jefes de los 2 grupos que hoy día han debatido a que se estrechen la mano. Buenas noches.